Definitivamente la vida tiene una dimensión filosófica y teológica. Siempre la pregunta de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué inició todo este orden interesante a nivel mundial y a nivel universal. ¿Existe o no existe Dios? Y la filosofía y la teología nos trata de responder. Por eso invitamos hoy a Jorge Isea, filósofo y teólogo. Pero yendo al mundo más terrenal, ¿se podría hablar de una geopolítica de las religiones? Sí, señor. Y esto fue algo que en lo que culminamos en nuestro último encuentro con Huntington y en el choque de las civilizaciones, siempre en la matriz cultural. Esto lo decía Forné Betancourt y es un concepto que me resulta altamente interesante. Toda instancia cultural tiene una matriz globalizante y gran parte de esos conceptos están transversalizados por valores espirituales. A pesar de que hoy se habla esencialmente de la separación de la Iglesia y del Estado, podemos ver que los símbolos religiosos están penetrando en cada esfera pues, del ejercicio del poder. O sea, cada sociedad tiene una especie de malla anterior donde están los principios, los valores y las religiones como el sustento de todo eso. Sí, sí, y lamentablemente uno de los factores, la religión mal entendida, y aún yo diría que el cristianismo mal entendido, lamentablemente es un factor opresivo. El evangelio bien entendido es un factor de liberación. Pero usted puede ver, por ejemplo, cómo las estructuras de poder se estuvieron vinculadas y tratando de legitimarse a través de los valores de la espiritualidad. Hirohito en Japón, por ejemplo, una de las estocadas fundamentales que Occidente le brindó fue cuando él brindó una confesión pública de que no era una divinidad. Claro. Y generalmente, En pues, el taoísmo, la expresión del poder civil o terrestre es expresión del poder divino, ¿no? por supuesto, y ese ha sido pues el esfuerzo. En vocabulario Foucaultiano, quizás una de las formas más sólidas de brindarle a la episteme del poder una estructura inconmovible es asociándolo al discurso religioso. Pero también, como usted decía, es liberador en el fondo, en su filosofía, ¿no? En su teología. Sin embargo, es utilizado, caso de los rebeldes estos islámicos, del ISIS, para oprimir y para matar, ¿no? Sí, lamentablemente ha sido la experiencia con la que hemos conocido pues, el ejercicio de la vinculación de la Iglesia, o más bien de la espiritualidad y del Estado. Sin embargo, el cristianismo nos exhorta y nos brinda una dimensión en donde Jesús quizás, cuando en el capítulo 14, verso 6 del Evangelio de Juan nos afirmaba diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, yo creo que vendría muy bien a la sociedad de la posverdad, a la sociedad desorientada y sábado sensacionalizada del mundo posmoderno, el retorno a la verdad, el retorno al compromiso de los valores de la espiritualidad cristiana, que de alguna forma brindarían y harían de la política un auténtico ejercicio de la ética aplicada a la actividad social, a la actividad de las masas. Hoy, lamentablemente, al disociar al cristianismo de sus fuentes y de los valores fundamentales que le dieron identidad conceptual, lamentablemente nos encontramos ante una civilización que formalmente afirma ser cristiana, pero funcionalmente está viviendo de espaldas a los principios divinos. Pero antes del cristianismo ya teníamos esos paradigmas en la filosofía griega, el hombre virtuoso, la búsqueda del bien, o sea, hay todo un planteamiento precristiano todo esto. Y también un planteamiento judaico, ¿no? Por supuesto. Y bueno, sin embargo, yo aquí comparto con Enrique Dussel la lectura de que quizás la Iglesia, antes de ser oficial por parte del Estado, el Edicto de Milán, y con Constantino, yo creo que la Iglesia logró corromperse fue cuando se matrimonió con el ejercicio del poder. La Iglesia tiene que tener cuidado porque lejos de ser la Iglesia el Estado, que ha sido una pretensión que desde la Edad Media la Iglesia ha pretendido de alguna forma articular en su praxis de poder, la Iglesia, más que ser un factor de poder, debería ser la conciencia profética y ética de las naciones. Cuando habla como de sal y iglesia, de luz. Cuando habla de iglesia no es la cristiana, cualquier iglesia estoy puede hablando, ser utilizada. sí, estoy hablando en términos generales del cristianismo, ¿no? Pero también fuera del cristianismo, toda religión es buscar la verdad, el amor, y vincularse al poder ya disturba totalmente la situación. Bueno, creo que hay espiritualidades en donde esta separación de la Iglesia y del Estado no queda muy clara. Por ejemplo, en el Islam, Sí. que tiene una visión totalizante. Un estado teológico. Es un estado teocrático, exactamente. Sí. Sin embargo, nosotros podemos observar que en nuestra espiritualidad la Iglesia perdería vigor profético, y entiéndase por profético la facultad de poder hablar de parte de Dios, de la dimensión preceptiva, normativa del carácter divino, cuando adquiere compromisos económicos y políticos con el Estado. Entre otras cosas porque las dádivas de alguna forma oscurecen el juicio. Vamos a seguir con usted conversando con Jorge Isea, filósofo y teólogo.
después de compromisos comerciales, y entraremos un poco más al tema de la aplicación del cristianismo en nuestro hemisferio occidental. Muy bien. Continuamos nuestro diálogo con Jorge Isea, filósofo y teólogo. Lutero, siempre es importante esto de estas conversaciones, ¿no? Permitió reformular una nueva vía al cristianismo, pero reformar también la Iglesia Católica, ¿no? Sí, entre otras cosas, como lo hemos compartido en otras ocasiones, podríamos decir que la espiritualidad reformada estuvo amalgamada a gran parte de los procesos de la modernidad. La posibilidad de que la espiritualidad fuera interpretada en términos subjetivos e individuales. Incluso Max Weber, en su clásica tesis sobre las vinculaciones de la ética protestante y la ética y el pensamiento capitalista, de alguna forma anticipó gran parte de las reformas culturales que Occidente sufrió después del siglo XVI. Usted citaba a Huntington, el choque de las ideas y de la cultura, sobre todo en el Clash de Civilization, choque de las civilizaciones. No es una visión negativa eso de Huntington cuando plantea precisamente que los grandes conflictos van a ser ideológicos o teóricos y en el fondo religiosos por no entenderse las religiones. Bueno, en última instancia, más que pesimista, yo diría que sería realista. Y yo allí comparto, la lectura de la antropología bíblica nos lleva a esa perspectiva realista. El hombre, de alguna forma, más acercada a la percepción de Thomas Hobbes en su Leviatán del hombre es lobo del hombre, y curiosamente la perspectiva de Maquiavelo, poco cristiana, por cierto. Poco cristiana, sin embargo, la noción de la antropología bíblica, por ejemplo, del pecado y de la corrupción radical de la condición humana, tuvo profundas implicaciones en el ámbito político. La idea de que el hombre es corrupto por naturaleza y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Hobbesiano totalmente. Hizo en este caso que el pensamiento puritano interpretara que el poder delegado en un hombre de forma indefinida siempre degenera en tiranía. Y por eso en el concepto de la democracia inglesa y la participación del pensamiento puritano en la articulación del pensamiento liberal, llevó a que no podemos delegar en un individuo de forma irrestricta el poder, sino crear los controles y balances donde las instituciones tengan mayor vigor que nuestros líderes. Lo estamos viendo con el Brexit ahorita, precisamente hoy se vota en el Reino Unido si Gran Bretaña sigue o no con la perteneciendo a la Unión Europea, y hay una discusión más allá de lo que busca el primer ministro o la reina, o sea, hay una participación directa, es el origen de la democracia prácticamente. Sin duda, sin duda. Y eso deriva de una, curiosamente, en contraste con nuestras visiones casi líricas de entender y románticas de entender al noble salvaje mesoamericano o americano, donde se hablaba prácticamente del noble salvaje, el buen salvaje. Rousseau, el noble salvaje de Rousseau en el Emilio. Nosotros tenemos una profunda desconfianza por la naturaleza del hombre. Y por eso es importante, y esta sería una de las implicaciones más significativas del pensamiento reformado, quizás la necesidad de brindar mayor fortaleza a nuestras instituciones que a nuestros líderes y caudillos. En Latinoamérica, es interesante porque hoy en día hay una revisión religiosa también, con nuevas fórmulas de cristianismo en política en América Latina. Sí. Y pienso que debería, porque la experiencia de la reforma latinoamericana es muy distinta a la noratlántica. La experiencia del evangelio latinoamericano, en este caso, no es de carácter eminentemente calvinista, sino arminiana. Y tenemos una aproximación en donde estamos ante una perspectiva del evangelio postdenominacional, en donde los elementos teológicos no son muy relevantes, la sistematización del pensamiento teológico no muy relevante. Ahorita el énfasis de la espiritualidad latinoamericana, por ser propia, emerger propia de la realidad cultural, sincrética, ecléctica latinoamericana, está mucho más vinculada a la dimensión sentimental y emotiva. Sin embargo, yo pienso que sería un gran aporte del pensamiento y de la espiritualidad cristiana fortalecer las instituciones más allá del liderazgo de nuestros líderes. ¿Por qué? Esto con un propósito. Entre otras cosas, yo creo que nosotros como iglesia proclamamos, ¿verdad?, la supremacía de la palabra de Dios. Y cuando esto lo traducimos en vocabulario civil, estamos diciendo que en la república lo más importante es la ley, por encima de las arbitrariedades y las subjetividades de nuestros caudillos. ¿A qué se debe este surgimiento en el sector de los cristianos, al margen del catolicismo, en la vida política, por ejemplo, en Brasil o en Bolivia?
Bueno, en Brasil y en Bolivia el crecimiento en términos demográficos del Evangelio es 4 veces superior al crecimiento de la población. Estamos hablando de que para el 2050 quizás será la mayoría Bueno, lo mismo que en demográfica del Centroamérica, país. ¿no? En Ya varios Centroamérica, presidentes han estado vinculados al protestantismo. para que usted se haga una idea, en Centroamérica tenemos ya una población del 42% de la población centroamericana, concretamente en Guatemala, Salvador y Honduras. Panamá. Panamá también, donde tenemos del 29% en Panamá. Pero para que usted se haga una idea de cómo la presencia evangélica es un elemento interesante de la geopolítica del hemisferio, tenemos que ver, por ejemplo, la experiencia de la Megafrater en Guatemala, una experiencia de una construcción de una ciudad cristiana, en donde desde el Banco Central de Guatemala se le informaba al pastor Jorge López que, bueno, tuviera cuidado con el emprendimiento porque afectaba todo el Producto Interno Bruto de la nación. Pero más allá de la inquietud económica o demográfica, creo que la preocupación que la Iglesia Evangélica despierta en este momento es porque es un factor de resistencia a programas universales que encuentran una resistencia abierta en la proclamación del Evangelio, entre ellas la ideología de género, la promoción del aborto como agenda global, la promoción, en este caso, de la sustitución demográfica como elemento disruptivo y transformador de las realidades hemisféricas. Aunque lo considero un poco reaccionario esa actitud. En el caso de la Iglesia Evangélica, sí. Bueno, en este caso, bueno, más que reaccionaria, con la católica también. Estarían abiertas a rebelión a los principios de la espiritualidad cristiana, a la promoción del aborto. Caso de la igualdad de género. También la igualdad de género. El problema no es las libertades que el sujeto debe tener para la identificación o la autopercepción. El problema con la ideología de género es que se está empleando el Estado como un instrumento para imponer la autopercepción de una comunidad como la única forma de interpretación, ¿verdad?, de la convivencia política. Esto es lo que decía Jordan Peterson en Canadá, el profesor de psiquiatría y psicología en Ontario, que nos afirmaba diciendo, en Canadá si un sujeto se autopercibe como pájaro, en lugar de llevarlo al manicomio, le tenemos que dar al piste. Bueno, interesante la última reflexión. De todas maneras, son temas muy controversiales. Gracias a Roy Sea, filósofo y teólogo, sobre el tema religioso. Además, muy importante seguir hablando en otra oportunidad de la geopolítica de las religiones y la importancia en el mundo de hoy. Así terminamos nosotros nuestro recorrido por los escenarios internacionales y seguiremos mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.